Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV. Hoy abordaremos un tema muy importante, el derecho civil patrimonial, especialmente en lo que se refiere a la responsabilidad civil de los profesionales de la salud. Acompáñenos. Darío Parra Sepúlveda es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco. Es doctor en Derecho y máster en Derecho de la Universidad Carlos III. Se desempeña como director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca, Campus Talca. Desde hace algunos años, realiza investigaciones en el área del derecho civil patrimonial, con especial atención en la responsabilidad civil de los profesionales de la salud. Damos la bienvenida al doctor Darío Parra de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Bienvenido, Darío. Bien, vamos a conversar sobre un tema del cual tú eres especialista, el derecho patrimonial, civil patrimonial específicamente, en el ámbito de la responsabilidad civil de los profesionales de la salud. A tu juicio, y es de todos conocido, que la población, los pacientes, están más empoderados hoy que antes, digo 10, 20 años atrás. Y en ese contexto, ¿eso podría explicarse porque están más conscientes, están más empoderados del tema? ¿O porque creen, o adicionalmente, creen que pueden responsabilizar de todo al médico, particularmente dentro del profesional de salud, o adicionalmente recibir, si existe algún perjuicio, alguna recompensa económica? Hola Iván, mira, respecto de tu pregunta, cabe hacer aquí dos distinciones. Por una parte nos encontramos con una ciudadanía mucho más empoderada, que tiene mucho más conocimiento de los derechos respecto a los cuales puede ejercer, pero también hay una serie de factores que es interesante destacar, como por ejemplo la existencia de una evolución en materia médica que hace creer que prácticamente el médico o la medicina todo lo puede. También por otra parte el establecimiento de los seguros también ha creado un falso concepto de que se pueden obtener indemnizaciones, y por otra parte también hay un gran desconocimiento por parte de los pacientes respecto de cómo opera esta idea de la responsabilidad civil médica, entendiendo que ante cualquier actuación del médico que a ellos les pudiera provocar algún tipo de perjuicio, ellos asumen desde el desconocimiento que eventualmente podrían lograr indemnizaciones o reparaciones respecto de los daños que ellos creen haber tenido, cuando muchas veces no se cumplen los requisitos, y por eso muchas veces también los pacientes reclaman o tienen una posición negativa frente a la actividad jurisdiccional. Pero en estricto rigor, hay más, voy a expresarlo tal vez no legalmente, más demanda de la ciudadanía ante los tribunales por situaciones de este tipo. Sí, mira, y esto no solamente es un fenómeno que ocurre en Chile, es un fenómeno que ocurre a nivel mundial. La litigiosidad en materia médica ha tenido un aumento exponencial, yo podría decir, en los últimos 20 años. En Chile recién lo estamos viendo ahora en los últimos 10 años. Y este aumento no solo va de la mano con la presentación de demandas, sino también con los montos indemnizatorios que en este caso nuestros tribunales chilenos han ido decretando. Por lo tanto, eso también es un factor. ¿Por qué? Porque un paciente, al ver que, por ejemplo, en un caso se condena a un médico, a una clínica, a una indemnización, por ejemplo, 100 millones, 200 millones de pesos, eso también podríamos decir que abre el apetito para ciertos pacientes que en muchos casos no configuran todos los requisitos para que opere la responsabilidad médica, pero desde esa perspectiva también para ellos puede resultar interesante demandar a los médicos. Entonces, desde esa perspectiva podemos señalar que esos serían más allá los factores. En ese mismo contexto, a propósito de los montos, ¿los jueces tienen ciertos rangos dependiendo del perjuicio? ¿Eso está normado? Ya, mira, aquí hay un punto interesante que destacar, que cuando hablamos nosotros de responsabilidad civil es importante tener en consideración que la finalidad de la responsabilidad civil es reparar perjuicio. Por lo tanto, el daño... Cuando dice reparar perjuicio,
¿Compensar el perjuicio? Exactamente, reparar o compensar. Entonces, por lo tanto, aquí el elemento esencial, más incluso allá de una actuación que no sea tal vez cercana a la lex artis, aquí lo importante es el daño. Eso es importante que lo pueda tener la gente presente. El daño es el elemento central en este caso de la responsabilidad civil. Por lo tanto, el daño va a ser el elemento que va a permitir al juez establecer el monto indemnizatorio. Dicho de otra forma, y esto siempre también lo he planteado y se lo planteo a mis alumnos, por ejemplo, si un médico concurre a una intervención quirúrgica y el médico puede inclusive asistir ebrio y utilizar un material quirúrgico en mal estado, pero aún así no provoca un perjuicio, no podemos hablar de responsabilidad civil. ¿Entiendes? Por lo tanto, lo importante aquí es el daño. El daño, entonces, como elemento de la responsabilidad civil. Si el procedimiento resulta exitoso, si el producto es exitoso, independiente de cómo se hizo, no hay... Exactamente. ¿Sí? Podemos hablar tal vez de otro tipo de responsabilidad, tal vez de la responsabilidad administrativa, pero de responsabilidad civil propiamente tal, que persiga tal vez una indemnización o que se condene, ya sea a la clínica o al hospital, a una indemnización en beneficio del paciente, no podemos hablar de ninguna manera de eso. Eso es importante que se tenga claro. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas veces, y también he tenido la oportunidad de conversar con ciertas personas que dicen, no, pero que sabes que el médico no actuó como debía haber actuado. Y yo le pregunto, ¿y hay un daño? No, pero no actuó como debía haber actuado. Bueno, entonces hay otros mecanismos, pero la responsabilidad civil propiamente tal... La situación jurídica es otra. Exactamente. Y a propósito de eso mismo, ya que estamos hablando de negligencia, ¿qué elementos, en términos genéricos, deben presentarse para hablar de una negligencia médica? Ya. Cuando hablamos de una negligencia médica, principalmente deben existir tres grandes elementos. ¿Ya? En primer lugar, el daño, que para mí, desde mi perspectiva, es el elemento central de la responsabilidad civil. Ya debe haber un perjuicio directamente, ya sea para el paciente o después indirectamente para su familia. En segundo lugar, debe haber una actuación que se aparte de un estándar de conducta esperado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que la actuación del médico no sea diligente. ¿Ya? Eso es importante, ese es el segundo elemento, es decir, que la actuación del médico no sea diligente. ¿Cuándo nosotros vamos a entender que la actuación del médico no es diligente? Cuando nosotros nos abstraemos y nosotros nos preguntamos, ¿cómo debió haber actuado este médico? ¿Ya? Entonces, ojo, estos tres elementos son copulativos. Y el tercer elemento es que existe una relación de causalidad entre el daño y esta actuación negligente por parte del médico. Solo cuando se cumplen estos tres presupuestos, nosotros podemos hablar de responsabilidad civil médica. Si es que, por ejemplo, nos falta uno de los presupuestos, imaginémonos, por ejemplo, que el daño se provoca debido a una enfermedad previa que tenía el paciente, no podemos hablar de relación de causalidad, porque el médico actuó, hay un daño, pero el daño no se debió necesariamente a la actuación negligente del médico, sino que de cierta forma el daño se debe a un factor externo. Entonces eso es importante que se tenga en consideración. Estos tres elementos tienen que necesariamente ser copulativos y lo más importante, deben necesariamente ser acreditados en juicio. Y eso también pasa en muchos casos, muchos juicios de responsabilidad civil médica que no se logran acreditar. Suficiente evidencia que demuestre lo que se está planteando. Exactamente. Y en muchos casos, muchos juicios no se logran acreditar. Puede usted acreditar el daño, puede usted acreditar tal vez la actuación negligente del médico, pero si usted no logra acreditar que hay una relación entre esta actuación y el daño, no podemos hablar de una condena de responsabilidad civil médica. Entonces, eso es importante que se tenga en consideración cuando hablamos de este tipo de juicio. Y para el paciente que cree que ha sufrido una negligencia médica, ¿cómo la ley le protege? Alternativas, voy a decir, públicas y privadas, es decir, con abogado que contrate versus el que no se contrate, que el Estado lo pueda proporcionar. Mira, desde la perspectiva jurídica normativa, podemos decir que cuando un paciente ha sufrido un daño a raíz de una negligencia médica, es importante destacar que, por una parte, tenemos las respectivas acciones desde la perspectiva civil, que, como ya les había adelantado, son las que buscan reparar o indemnizar el perjuicio, indemnizar este daño, pero también tenemos acciones penales, en la eventualidad que, además, este daño se configure como un delito. ¿Ya? Pueden haber delitos de lesiones o ciertos delitos de
más allá de las lesiones, un homicidio frustrado, y ahí podemos ir tipificando. Y también hay una protección desde una perspectiva administrativa, ¿ya? Entonces, normativamente tenemos por una parte el Código Penal, que va a proteger al paciente, tenemos el Código Civil y recientemente en el año 2012 se encuentra vigente la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que es la Ley 20.584, que establece una serie de deberes para los médicos. Pero, ojo, que esta normativa no busca una reparación, sino que busca más bien una sanción administrativa o una sanción para el médico en ese caso. Y ahora, desde la perspectiva de la protección, ¿dónde puede acudir un paciente que se encuentre frente a un problema, a una eventualidad de negligencia, como usted dice? Tenemos la opción que pueda concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial, donde se ofrece asesoría gratuita a todos los ciudadanos, ¿ya? O también las clínicas, ya también son un interesante aporte, y en este caso también destaco la clínica jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, en donde también prestamos asesoría jurídica, donde también revisamos estos temas y en donde también podemos representar a las personas de forma gratuita. Y por otra parte también nos encontramos con la asesoría ya letrada, que podría ser contratada de forma privada. Bien. Estamos conversando con el doctor Darío Parra de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Haremos una breve pausa y ya regresamos.